El politólogo español Pablo Iglesias reconoce el liderazgo de Claudia Sheinbaum y la importancia de la 4T que López Obrador cimentó. Corre video. La lucha contra el hambre, la desigualdad y la pobreza fueron temas pues muy importantes en la cumbre del G20, pero ¿qué significa poner en la agenda internacional la justicia social y también visibilizar a los que menos tienen? La clave es quién lo hace. Primero, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. En Diario Red acabamos de publicar un editorial titulado Claudia Sheinbaum y el papel internacional de México, porque lo que ha dicho la presidenta de este país es relevante por su contenido y por el lugar desde el que se dice. México tiene el doble de población que España, 4 veces más territorio, el doble de Producto Interior Bruto, es un país líder en América Latina y ha dicho, delante de Meloni, delante de Milei, aquí hay un problema con la guerra, tenemos que defender la paz, hay un problema con el negacionismo climático y hay que defender la justicia social. Claro, cuando eso lo dice una líder que ha ganado con el 60% de los votos, con un 30% con respecto a la segunda candidata, con 6 años por delante, eso supone una redefinición del papel internacional de México como país líder en una serie de elementos de agenda global absolutamente cruciales, asumiendo la pelea ideológica que yo creo que tiene pocos precedentes. Entonces, lo importante no es solamente lo que se ha dicho, sino quién lo ha dicho y desde qué lugar lo dice. Yo creo que esta cumbre puede pasar a la historia por la redefinición del papel internacional como potencia internacional ideológica, económica y geopolítica de México. Otro de los temas que ha estado muy en el debate es la tributación de los países superricos. ¿Qué opinas tú de que haya una norma de tributación internacional? Porque estaríamos hablando de cientos de millones de dólares anuales. Hay que decirlo claramente, los ricos son un problema para la humanidad, son un problema para la seguridad. El que podamos estar en manos de una clase codiciosa que no solamente se resiste a pagar los impuestos que le corresponden, sino que muchas veces implementan dinámicas parasitarias, tiene que tener elementos de intervención y de corrección democrática. Hablar de fiscalidad hacia los ricos debería ser el mínimo común denominador de cualquier propuesta democrática para enfrentar los problemas que en este momento afectan al conjunto del planeta. Tú como politólogo, ¿cómo viste este regreso de México al escenario mundial? Porque hay que recordar que un mandatario mexicano no asistía al G20 desde hace 6 años. Entonces, si bien había representación por parte de México, ese lugar pues estuvo, por así decirlo, vacío, entre comillas. Y ahora Claudia Sheinbaum representa a México y lleva este mensaje. ¿Qué tan fuerte crees que haya sido este retorno de México al G20? Es muy importante ese retorno porque supone un salto de escalón en el proyecto de la Cuarta Transformación. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador fue capaz de implementar una serie de transformaciones en el país que en este nuevo sexenio pueden tener una traducción internacional en términos de liderazgo ideológico y en términos también de liderazgo geopolítico y geoestratégico. Que además quien representa simbólicamente eso sea la única mujer que ha estado presente en el G20, con el significado que tiene para el feminismo y con el significado que tiene para la agenda feminista, yo creo que habla de una época distinta, una época en la que de México se va a hablar en América Latina, de México se va a hablar en Estados Unidos, se va a hablar en Europa y se va a hablar en el conjunto del mundo. Que hable de paz en un contexto en el que se está hablando de Tercera Guerra Mundial, en el que la dinámica que está implementando en las últimas horas el gobierno de los Estados Unidos, elevando y escalando la situación de tensión con Rusia, que en ese contexto México diga no, aquí hay que hablar de paz, las guerras son una insensatez, las guerras son estúpidas, que en el contexto de genocidio en Palestina México esté hablando de paz en frente de líderes que están financiando y apoyando un genocidio, tiene una importancia política internacional enorme. ¿Ves en Latinoamérica una conformación de las izquierdas con Claudia Sheinbaum, con Boric, con Petro, frente a Donald Trump en Estados Unidos, frente a Milei en Argentina y frente a Pedro Sánchez incluso en España? América Latina desde hace muchos años es la reserva ideológica de la izquierda a nivel mundial. Nuestra tradición política
tiene una particularidad, y es que nosotros nunca hemos dicho somos padres de América Latina, sino somos hijos de América Latina. No vinimos aquí a enseñar nada, aprendimos acá y tratamos de hacer una traducción política de nuestra experiencia latinoamericana en España. Pero en ese contexto creo que hay que asumir lo que representa el éxito ideológico de Donald Trump en Estados Unidos. El trumpismo ganó en Argentina, el trumpismo amenaza con representar un desafío electoral en Chile contra lo que representa el Frente Amplio o la izquierda, en Colombia contra lo que representa el Pacto Histórico y contra lo que representa Gustavo Petro, y probablemente México, en este contexto, con 6 años por delante y un espacio de legitimidad tan amplio, donde se ha podido incluso pacificar a determinados poderes de la oligarquía alineados en el Estado, que yo creo que es el lugar en el que es clave asumir abiertamente y sin complejos una batalla ideológica y mediática también que hay que dar contra el trumpismo, que es un fenómeno básicamente mediático. Trump era básicamente un presentador de televisión que no hubiera podido crecer sin la normalización de la mentira que se produce en Fox News. La razón por la que a nosotros nos gustaría construir con compañeros y compañeras mexicanas Canal Red en México y en América Latina en este contexto es precisamente asumir esa batalla ideológica que se va a dar en el ámbito del periodismo. La irrupción de las fake news, que no es una dinámica solamente de las redes sociales, sino que nace en los medios de comunicación y que representa una corrupción del periodismo que está detrás del éxito de la ultraderecha, tiene que tener una respuesta. Y yo tengo la sensación de que en los próximos años México puede ser el núcleo irradiador de esa respuesta ideológica de periodismo serio y al mismo tiempo comprometido con los valores, en un contexto en el que va a haber una ultraderecha que va a querer destruir la democracia en América Latina como la está destruyendo en Estados Unidos. Hay un punto muy importante donde dice que los ricos son un peligro para el mundo porque no quieren pagar impuestos, y le parece mexicano porque le dio al clavo. En México había despachos, como dice Obrador, en la época neoliberal, ya se fueron yo creo que a la quiebra o tienen que ponerse a trabajar como todos los demás, derecho. Había despachos que traían a clientes muy grandes, Walmart, Salinas Pliego, Televisa, donde les cobraban hasta $5 millones por decirles: yo te voy a arreglar los impuestos para que no pagues nada, pero me vas a pagar $5 millones. Y dice López Obrador, bueno, parece una gran cantidad, pero no era nada comparado con los 10,000, 5,000, 20,000 millones de pesos que tenían que pagarle al SAT. O sea, nosotros vivíamos en un régimen neoliberal donde los ricos se hacían más ricos a costa de nosotros, porque nosotros, la gran mayoría del grueso de la población en el mundo, pagamos impuestos. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Hay recursos donde ellos, los ricos, los más ricos, no pagan impuestos, y la clase media y la clase baja sí se paga los impuestos. Entonces, a eso se refiere Pablo Iglesias. Siempre usan, fíjate, los grandes cantantes, los grandes empresarios, siempre se andan metiendo en problemas los grandes deportistas porque no quieren pagar impuestos, y nosotros sí tenemos que pagarlos. Entonces, México es lo que ofrece. México está, te doy otro ejemplo, como cuando dice que somos una luz, que una esperanza. En Chancay, Perú, los chinos acaban de terminar de construir un mega puerto que va a ser el más importante de Sudamérica, para que de ahí todas las mercancías sudamericanas, las brasileñas, argentinas, chilenas, partan a Asia, ¿verdad? Pero México no necesita que vengan los chinos ni los americanos con este gobierno de la 4T. Nosotros mismos creamos el corredor interoceánico, los trenes de carga. El puerto de Manzanillo va a ser más grande todavía que el de Chancay, y orgullosamente mexicano. No tiene que venir una potencia extranjera a poner los cimientos y a poner las piedras para que nosotros podamos operarlos. ¿Tú crees que los chinos van a dejar que los peruanos actúen solos en el puerto de Chancay, Perú? No. Y entonces aquí sí en Manzanillo sí se puede hacer. ¿Qué significa la 4T? Una luz de esperanza, responsabilidad financiera, disciplina fiscal. Ahora todos pagan impuestos. Hay más derechos, porque la derecha quita derechos, nosotros los damos, y hay certeza jurídica, certeza democrática en este país. Aquí ya nadie se roba elecciones y estamos combatiendo la inseguridad. Entonces, lo que dice Pablo Iglesias, todo coincide frente a esos discursos de derecha de Meloni de Italia y de Milei, que es un pequeño Trump argentino. Le damos batalla a esa derecha que quiere ganar
todos los espacios, tienen los medios de comunicación, como bien dijo Fox News, que tiene posicionado a Trump. Aquí al PAN y al PRI lo tiene Televisa, TV Azteca, Milenio, Telefórmula. Los ayudan en todo. Hacen pequeños los grandes errores de ellos y engrandecen los pequeños errores que la 4T comete. Dime qué piensas tú. Hasta luego.